Mi suegro me humilló frente a toda la familia llamándome inútil, sin saber que tenía fotos de su romance secreto con la mejor amiga de su esposa. Lo revelé todo, y el almuerzo familiar terminó en guerra. Secreto que me quemó la garganta desde el primer segundo. Yo sabía que mi suegro tenía otra vida y tenía pruebas. Lo dijo en voz alta, claro, delante de todos. Irresponsable. La palabra cayó como un martillazo en el comedor. No fue solo una acusación. Fue un juicio público. Fue un intento de reducirme a algo pequeño, visible y despreciable ante la familia entera. Sentí el calor subir y, al mismo tiempo, la cabeza helarse. Las manos apoyadas sobre las piernas no temblaron, pero todo el cuerpo se puso en alerta. Mi esposa no habló. No la vi sostener mi mirada. La vi mirar a otra parte, como si la escena no la comprometiera. Como si no fuera su padre quien me humillaba. La sala olía a comida, a vino y a ese silencio que pesa cuando alguien decide destruir a otro en público. Mi suegro disfrutaba cada sílaba. Ajustó la postura. Esperó la reacción. El teatro estaba calculado. Y yo me quedé callado, no por cobardía, sino por un plan que ardía bajo la piel. Esa imagen volvió a mí con una claridad absurda, él y Clara, de la mano, en la puerta de un hotel. La misma Clara que sonreía demasiado cerca de mi suegra en las celebraciones. La misma Clara que me abrazó una vez con demasiada familiaridad. La misma Clara que, para el resto de la familia, era solo una amiga de confianza. Había visto el beso. Había visto sus fugas por la madrugada. Volví al hotel otros días. Esperé en el coche. Tomé fotos. Grabé fragmentos. No lo hice por rencor inmediato. Lo hice porque aprendí que la paciencia convierte la rabia en evidencia. Guardé todo en un lugar seguro dentro de mi teléfono. Sabía que ese momento llegaría. Mientras él continuaba, percibí los pequeños gestos del público, cabezas inclinadas, cuchicheos apenas audibles, miradas que buscaban excusas. Mi suegra intentó intervenir con una frase neutra, inútil. Mi cuñado lo miró con incomodidad. Nadie abrió la boca para defenderme. Nadie, excepto mi silencio. La humillación me perforó sin piedad. No era solo por la palabra. Era por el desprecio añoso que se escondía bajo las formalidades familiares. Era por la forma en que él aprovechó la ocasión para recordarme mi sitio. Era por la rabia acumulada que me devolvía en forma de acusaciones triviales. Pensé en mi esposa. Pensé en su incredulidad cuando, tiempo atrás, intenté comentar algo ambiguo sobre su padre. Ella me defendió siempre, con la misma fe ciega que ahora lo protegía. Creí que su lealtad me protegería alguna vez. Me equivoqué. Ese día hizo falta su voz y no llegó. Mi mente se volvió una máquina precisa. Calculé tiempos. Evalué reacciones. Cada gesto de él se convirtió en pista. Cada silencio familiar, en cómplice. Sentí un calor frío, el deseo de devolverle la humillación, pero con algo más potente que palabras. Quería verdad. Quería que la careta se quebrara de una vez. Recordé cómo la sonrisa de Clara se transformaba en fuga cuando mi suegro aparecía. Recordé mensajes que vi por error en una ocasión. Recordé la línea de un audio que me heló: esto no puede salir a la luz. Esa frase me obedeció desde entonces. Me obligó a planear. A esperar. A afilar pruebas. El ruido del comedor fue desvaneciéndose alrededor como si estuviera dentro de una burbuja. Solo dos cosas quedaron claras: él me había humillado y yo tenía una manera de responder que no incluía gritos ni peleas. Tenía fotos, audios y fechas. Tenía la posibilidad de convertir su solidez en ruina. La sensación fue doble. Por un lado, una furia antigua que pedía actuar de inmediato. Por otro, una calma fría que me recordaba que el tiempo trabaja para quien sabe usarlo. No actuar precipitadamente me daría ventaja. Actuar sin pruebas me haría parecer un rencoroso. Actuar con pruebas lo volvería irrebatible. Me levanté sin prisa, como si nada hubiera pasado. Caminé hasta la salida con pasos medidos. Escuché el rumor de la familia detrás. Sentí miradas punzantes. En el borde de la puerta, noté la sonrisa complacida de mi suegro.
Creció mi determinación. La humillación que él buscó había encendido algo más, una decisión que ya no permitiría medias verdades. No cerré el capítulo con una promesa. Cerré con una revelación que no podía decir en voz alta aún. Guardé el teléfono en mi bolsillo y supe, con una precisión que dolía, que haría la próxima vez que esa familia se creyera juez. La venganza no sería gratuita. Sería limpia. Sería pública. Y comenzaría en la próxima reunión familiar. Hubo un sonido en el pasillo. Una puerta que se cerró fuerte atrás de mí. Fue el final de mi paciencia. Y el principio de algo que no volvería a dejar a nadie indiferente. La primera vez que sospeché de mi suegro no fue por una frase rara, ni por un gesto extraño. Fue por un silencio. Un silencio demasiado rápido, demasiado exacto, demasiado pensado. Él hablaba por teléfono en el pasillo de su oficina, y cuando me vio aparecer, cortó la llamada con una velocidad que no combinaba con la tranquilidad de que siempre presumía. Ese silencio se me quedó pegado en la piel. No quise darle importancia al principio, pero algo en su mirada me dejó inquieto. Un brillo tenso, casi paranoico. Ese tipo de brillo que solo aparece cuando alguien teme ser descubierto. No era culpa que yo estaba viendo. Era nerviosismo. Y nadie se pone nervioso si no tiene algo que esconder. Pasaron unos días y, un viernes por la tarde, salí del trabajo más temprano de lo normal. Mi plan era llegar a casa, descansar un poco y preparar una sorpresa simple para mi esposa. Pero el destino decidió otra cosa. En un semáforo, cerca de un hotel discreto, vi a alguien caminando hacia entrada de manera familiar. Era él. Reconocí su postura antes de reconocer su rostro. Caminaba rápido, con la cabeza baja, como si quisiera borrar su propia sombra. Reduje la velocidad. No sabía qué estaba buscando, pero sí sabía que no podía ignorarlo. Lo observé desde o carro. Él llegó a Portae, segundos después, apareció Clara. Clara con su sonrisa de siempre, la sonrisa que tantas veces vi en reuniones familiares, pero ahora torcida, íntima, cargada de algo que nunca debería haber existido. La mano de mi suegro se deslizó por su cintura con una naturalidad que me dejó helado. No fue un gesto torpe, ni accidental. Fue un gesto que solo se hace cuando ya existe costumbre. Cuando ya no hay límites. Cuando la mentira pasó a ser rutina. El beso vino después, casi coreografiado. Un beso rápido, urgente, pero certero. Y yo me quedé allí, dentro del coche, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era tristeza. No era culpa. Era la certeza incómoda de que yo sabía algo que podía destruir a una familia entera. Me quedé inmóvil, sin saber si levantar el teléfono o simplemente arrancar y fingir que no había visto nada. Pero mis dedos actuaron antes de que yo pensara. Saqué la cámara. Hice zoom. Tomé una foto. ¿Otra? Otra más. No porque quisiera usarlas. No porque quisiera venganza en aquel momento. Sino porque entendí exactamente con quién estaba tratando. Un hombre que jugaba con fuego como si fuera inmune a quemarse. Volví al hotel en otros días. No hablé con nadie. No insinué nada. Solo esperé. Y lo confirmé todo. Llegaban en horarios calculados. Entraban por puertas secundarias. A veces Clara llegaba primero. A veces él. Pero siempre salían juntos, sincronizados, como si hubieran ensayado esa coreografía durante meses. Quizás años. Guardé cada imagen. Cada registro. Cada fecha. La rabia ya estaba allí, silenciosa, organizada, creciendo sin prisa dentro del pecho. Pero no era una rabia caótica. Era metódica. Fría. Estratégica. Aprendí que el silencio, cuando se usa bien, tiene más poder que cualquier confrontación impulsiva. Lo que más me dolía era saber que mi suegra confiaba en Clara como una hermana. Que mi esposa veía a su padre como un modelo de integridad. Nadie imaginaba el desorden que él escondía detrás de esa imagen impecable que tanto defendía. Pasaron algunos días después de mis vigilancias silenciosas, y entonces ocurrió algo que no estaba en mis planes. Clara me escribió. Un mensaje simple, frío,
con una frase que me dejó alerta de inmediato: necesito hablar contigo. Es urgente. No decía más. No explicaba nada. Pero yo sabía perfectamente a qué se refería. El tono era el de alguien acorralado. Me quedé mirando esa notificación durante varios minutos. No respondí. Solo dejé que el mensaje flotara en la pantalla, iluminando mi habitación como una señal de advertencia. Ella sospechaba. O sabía. Y si sabía, eso significaba que él también podía saber pronto. El equilibrio se estaba rompiendo. Apagué el teléfono. Respiré hondo. Y en ese instante entendí que mi silencio ya no sería suficiente. No podía fingir que no estaba involucrado. No podía quedarme al margen mientras ellos construían su mentira sobre la inocencia de mi esposa y la dignidad de toda la familia. Esa noche tuve claro que mi papel en esa historia estaba a punto de cambiar. Que no era un espectador. Que nunca había sido uno. Y mientras oía los pasos de mi esposa en la cocina, entendí algo más profundo: mi suegro no solo me había humillado, había subestimado a la persona equivocada. La guerra silenciosa había comenzado. Y la próxima vez que Clara apareciera, sería para enfrentar algo mucho mayor que su propia culpa. Clara me citó en un café pequeño, lejos de cualquier esquina familiar. El tipo de lugar donde nadie faz preguntas y todo mundo parece ocupado con su propia miseria. Llegué antes que ella. Me senté frente a una ventana empañada y sentí como la ansiedad me tensaba la espalda. No sabía qué quería exactamente, pero sí sabía que no era algo bueno. Nadie escribe "es urgente" cuando todo está bajo control. Cuando entró, supe inmediatamente que algo había cambiado. No tenía esa sonrisa impostada que tanto usaba en las reuniones. Caminaba rápido, con los hombros tensos, como si viniera escapando de un incendio. Se sentó frente a mí sin saludar. No pedimos nada. Solo dejó el bolso a un lado y me miró como quien mira un espejo que amenaza con quebrarse. No necesitó decirlo. Yo ya sabía que ella sabía. La forma en que supe fue simple: miedo. Un miedo nítido, expuesto, sin maquillaje. Miedo de perder algo. Miedo de ser descubierta. Miedo de que yo dijera en voz alta lo que ella fingió durante meses. Esperé. Quería que ella hablara primero. Respiró hondo antes de pronunciar una frase que, hasta hoy, recuerdo palabra por palabra: no puedo seguir con esto. Lo dijo con la voz quebrada, como si quisiera alivio pero también protección. Era una confesión, pero no completa. Una confesión con huecos. Yo no la ayudé. No dije nada. Solo la dejé ahogarse en su propia urgencia. Cuando le mostré una de las fotos, no lo hice para amenazarla. Lo hice para comprobar hasta dónde llegaba su mentira. Su reacción fue inmediata: pánico real, crudo, casi infantil. Llevó una mano a la boca. Cerró los ojos. Casi derramó lágrimas. Por un segundo pensé que se desmayaría. Ese segundo me bastó para confirmar que ella sabía que todo había llegado demasiado lejos. Su primera súplica fue para que yo no dijera nada. No hablaba de amor. No hablaba de culpa. Hablaba de miedo. Miedo a mi suegra, a mi esposa, a la familia entera. Miedo a perder la imagen que construyó durante años. Miedo a convertirse en aquello que sabía que era, pero nunca quiso ver reflejado en los ojos de nadie. Yo la escuchaba, pero nada me conmovía. Algo dentro de mí estaba demasiado cansado para sentir compasión. Ella dijo que él le prometía que iba a terminar la relación, que solo necesitaba tiempo. Una mentira absurda, evidente, repetida tantas veces que ya sonaba automática. Y entonces llegó la verdadera razón por la que me había buscado. Ella no quería protegerlo. Quería protegerse a sí misma. Y más aún, quería destruirlo antes de que él la dejara en el aire. Porque él la iba a dejar. Se lo dijo hacía pocos días, según ella. Pensaba reconciliarse completamente con su esposa. Pensaba poner la cabeza en su sitio. Pensaba borrar a Clara como quien borra un mensaje incómodo del teléfono. Ella lo sabía. Ella lo sentía. Y por eso estaba allí. Clara quería que yo lo confrontara.
Que fuera yo quien tirara la primera piedra. Que él me viera como el enemigo, no a ella. Que mi intervención lo obligara a confesar antes de abandonarla sin explicaciones. Era un pedido envuelto en desespero, en manipulación fina, en un deseo retorcido de justicia personal. Pero había algo en su discurso que no encajaba. Algo en el ritmo de sus frases, en el temblor de sus manos, en sus silencios largos. No era culpa lo que ella cargaba. Era resentimiento. Era rabia por no haber sido elegida. Era furia por haber sido usada y ahora descartada. Mientras hablaba, mi mente se movía con más rapidez que sus palabras. Yo analizaba cada gesto. Cada contradicción. Cada hueco. Y cuanto más la escuchaba, más claro quedaba que yo no era parte de su plan, hasta que mis fotos lo impidieron. Ella necesitaba un detonante que apuntara lejos de ella. Pero había algo más. Algo que cambió todo en ese instante. Mientras ella hablaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. No quise atender, pero la notificación, encendida en la pantalla, quedó expuesta por descuido cuando lo guardé de nuevo. Era un mensaje de voz. Un audio enviado por el propio suegro unas horas antes. Y Clara lo vio. Lo vio antes de que yo bloquease la pantalla. Lo reconoció. El color se le fue del rostro. Supe que ella había escuchado audios así antes. Supe que él hablaba conmigo a mis espaldas. Supe que él no solo me despreciaba en público, sino también en privado. Cuando salí del café, después de escuchar todo y de verla implorar sin dignidad, decidí una cosa con absoluta claridad: no debía confrontarlo a solas. No debía desgastar mi palabra contra la suya. Debía usar algo más fuerte. Debía hacerlo caer donde más le dolía. Mi suegro pensaba que podía controlar a la familia, controlar a Clara, controlarme a mí. Pero en ese instante entendí que ya no tenía el control de nada. El audio, que escuché solo al llegar a casa, fue la confirmación final: ese idiota nunca va a llegar lejos. Mi hija merece algo mejor. Esa fue su frase exacta. Y fue la chispa perfecta para incendiar todo el plan que yo llevaba meses construyendo en silencio. El día después de escuchar aquel audio, algo en mí cambió de forma irreversible. Ya no era solo la humillación pública. Ya no era solo la infidelidad escondida bajo capas de apariencias. Era la confirmación explícita de que mi suegro me despreciaba sin reservas, sin filtros, sin temor. Y esa certeza afiló mi determinación como un cuchillo. Pasé horas revisando las fotos, los vídeos y los registros que había acumulado en silencio. No lo hacía para reconfirmar nada, lo hacía para ordenar, clasificar, estructurar. Cada archivo tenía un propósito. Cada fragmento tenía un lugar en el mapa que estaba diseñando. No bastaba con exponerlo. Tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo de una forma que no admitiera retrocesos ni grietas. Mientras organizaba todo, imaginé la expresión de mi suegro cuando la fachada se quebrara delante de todos. Imaginé a mi suegra, traicionada no solo como esposa, sino como mujer que confió su vida a alguien que jugó con su dignidad. Imaginé a mi esposa, finalmente viendo la verdad detrás del pedestal donde colocó al padre. No sentía placer ante esas imágenes. Sentía necesidad. Sentía justicia. Sentía que esa mentira había crecido tanto que ya no podía sostenerse sin aplastar a alguien. Y si alguien debía ser aplastado, no sería yo. Comencé por ordenar las pruebas en carpetas. Fotos en un grupo. Vídeos en otro. Reservas de hotel, capturas de pantalla, fechas y horarios en un documento cronológico para garantizar que no habría ninguna brecha para que él escapara. Incluso revisé el fondo de cada imagen, asegurándome de que no hubiera detalles que permitieran que él tergiversara la narrativa. Nada podía ser cuestionado. Clara, impulsada por su propio resentimiento, me envió más material. Mensajes donde él la trataba como una distracción barata. Comentarios donde se refería a su esposa como un obstáculo emocional. Frases donde hablaba de su hija, mi esposa, como si ella fuera una criatura ingenua incapaz de cuestionarlo. Todo aquello alimentaba un fuego que ya no necesitaba más combustible. Yo, sin embargo, dudaba de Clara. No iba a permitir que su sed de venganza se mezclara con la mía. Yo no actuaba por despecho romántico ni por celos. Actuaba por dignidad.
No le respondí nada más allá de un frío recibido. Ella notaría mi distancia, pero no me importaba. Su participación se limitaba a las pruebas. Nada más. Con el pasar de los días, la relación con mi esposa comenzó a tensarse. Ella sentía que algo en mí se había desplazado, pero no sabía qué. Yo la evitaba sin querer herirla, pero me resultaba imposible mirarla sin preguntarme si soportaría lo que estaba por venir. Si después de ver la verdad, podría verme igual. El silencio entre nosotros se volvió un puente difícil de cruzar. Entonces llegó el anuncio, el aniversario de matrimonio de mis suegros. Una celebración grande, elegante, llena de gente, discursos, brindis y la eterna teatralidad de pareja perfecta. Una tradición familiar que nadie osaba cuestionar. El contexto ideal para desarmar la ilusión. No podía haber escenario más simbólico, más justo, más preciso. Pasé noches preparando el pendrive que llevaría. Revisé los vídeos una y otra vez. Escogí el orden exacto que seguirían. Pensé en cómo cada imagen debía golpear. Pensé en cómo cada audio debía resonar en aquella sala. Me aseguré de que nada fuera ambiguo, nada incompleto, nada que diera margen a explicaciones torpes. No estaba nervioso. No estaba asustado. Estaba lúcido. Frío. Convencido. Era la primera vez, desde la humillación inicial, que sentía que recuperaba el control. La tarde de la celebración, me vestí con calma. Miré mi reflejo en el espejo. No vi rabia en mis ojos. Vi determinación. Vi a alguien que había llegado al límite y que ya no iba a retroceder. Guardé el pendrive en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo sentí como un peso pequeño pero decisivo. Era mi arma. Mi voz. Mi justicia. Al llegar al salón, sentí que el ambiente estaba más cargado que nunca. Luces cálidas. Risos artificiales. Conversaciones superficiales. Mi suegro moviéndose entre los invitados como si fuera un rey caminando entre súbditos. Su figura inflada por una confianza que pronto se derrumbaría. Nadie imaginaba que yo estaba a punto de cambiar el rumbo de toda esa noche. Nadie sospechaba que lo que estaba por venir no sería un brindis, ni un discurso emotivo, ni una sorpresa festiva. Caminé entre las mesas con el pendrive apretado en mi mano. Cada paso parecía marcar el inicio de un desastre anunciado. Esa noche no sería un aniversario. Sería una sentencia. La noche antes del almuerzo familiar casi no dormí. Tenía la sensación absurda de estar sosteniendo un incendio dentro del pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión altiva de mi suegro, su sonrisa de superioridad, su forma de corregirme como si fuera un niño torpe incapaz de sostener su propia vida. Pero esta vez no era yo quien sería juzgado. Esta vez era él quien caminaría directo hacia su propia ruina, sin saberlo. Me desperté antes del amanecer con una claridad que me sorprendió. No sentía miedo. Solo una determinación fría, casi clínica. Revisé las fotos una última vez. Verlas seguía dando asco. No por las imágenes en sí, sino pelo significado. Aquel hombre que tanto pregonaba moralidad, familia, responsabilidad, entregado en secreto a la amiga más cercana de su esposa, la mujer que siempre lo defendió, la que yo respetaba de verdad. Era una traición que no solo lo destruía a él. Era un golpe que atravesaba a todos. Llegué a la casa con anticipación. El aire olía a comida recién hecha, a domingo perfecto, a familia feliz. Ese contraste me hervía la sangre. Caminé por el pasillo sintiendo las fotos en mi teléfono como cuchillas listas para soltar. Mi suegra me recibió con un abrazo cálido que casi me hizo olvidar por un segundo lo que estaba a punto de causar. Casi. Pero ella merecía la verdad. Merecía mucho más que vivir al lado de un hipócrita. Mi suegro apareció detrás de ella con esa postura rígida que usaba para imponerse. Me miró como quien evalúa un objeto fuera de lugar. No dijo nada, pero su expresión bastó para recordarme por qué estaba allí. Mi esposa llegó después, nerviosa, intentando ocultar la tensión en su mirada. Sabía que algo estaba por estallar, aunque no entendía qué. Y yo tampoco podía decirle, no todavía. Nos sentamos a la mesa. Todo parecía normal. Conversaciones triviales, risas forzadas,
preguntas de rutina. Pero yo apenas escuchaba. Mi mente solo repetía la misma frase, hoy termina. Sentía el pulso en la garganta, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Como si hubiera ensayado cada segundo. Mi suegro levantó una copa para brindar. Un discurso corto, típico de él. Siempre aprovechaba estas ocasiones para reforzar su imagen de hombre ejemplar. Y fue entonces cuando lo dijo. Esa frase que me cortó como un vidrio viejo. Que en esta familia las responsabilidades se cumplen, y quien no está a la altura debe aprender a comportarse. Lo dijo mirando directamente hacia mí, con una sonrisa ligera, casi indulgente. Como si realmente creyera que yo seguiría agachando la cabeza. Sentí un calor subir por mi columna. El aire perdió sabor. Las palabras se formaron solas y salieron antes de que pudiera detenerlas. Le pregunté si estaba seguro de hablar de responsabilidad justo él. La mesa se quedó inmóvil. Todos me miraron como si hubiera pronunciado una blasfemia. Pero él sonrió. Esa sonrisa me empujó al borde exacto del precipicio. Dijo que sí, que estaba muy seguro, porque alguien en esta familia necesitaba poner límites. Ahí dejé de contenerme. Saqué el teléfono, lo puse sobre la mesa y dejé que la pantalla encendida hablara por mí. Al principio nadie entendió. Luego llegó el silencio espeso. Y después, las respiraciones cortadas. Mi suegra llevó la mano a la boca de inmediato. Mi esposa apretó el brazo de la silla. La amiga fingió sorpresa, pero yo vi en sus ojos la derrota anticipada. Y él, mi suegro, quedó inmóvil. No intentó negarlo. Ni siquiera abrió la boca. Su cara se desarmó frente a todos. Era como ver un edificio entero derrumbarse en cámara lenta. Yo no dije una palabra más. No hacía falta. La verdad tenía un peso propio, aplastante, irrebatible. Y cuando mi suegra se levantó, temblando, lo supe, lo había perdido todo. Su reputación, su matrimonio, su control. Todo. Intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió como si él fuera algo venenoso. Ese gesto lo hirió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. La familia entera lo miraba como a un desconocido. Como a un traidor. Como a un fraude. Mi esposa me miró llorando, no por mí, sino por la mujer que la había criado con amor. Y en ese instante entendí que lo que acababa de hacer cambiaría nuestra vida para siempre. Pero no había vuelta atrás. Él había cavado su tumba solo. Cuando mi suegra dijo que se iba de la casa esa misma noche, él finalmente habló. No fue un pedido de perdón. No fue un intento de explicación. Fue un murmullo patético, apenas audible, pidiendo que no lo humillaran así. Pero la humillación ya era absoluta. Y aún faltaba lo peor. Porque en medio del caos, mi esposa me susurró algo que me dejó sin aliento. Algo que transformó toda la escena en una amenaza mucho mayor. Ella sabía que su padre no trabajaba solo. Sabía que había otra persona involucrada, y que si yo descubría quién era, podría destruir algo más grande que una familia. Ahí terminó el capítulo. Con ella mirándome fijamente, pidiéndome que no siguiera cavando. Pero yo ya estaba demasiado dentro. Y no pensaba parar. La casa quedó en silencio después del escándalo, pero yo no pude dormir. Caminé en círculos durante horas, con la frase de mi esposa clavada en la nuca. No sigas cavando. ¿Era una advertencia o un ruego? No lo sé. Pero si algo había aprendido de todo aquello es que los secretos nunca aparecen solos. Siempre arrastran a otros. Desperté antes que ella. Me sentía vacío, pero en ese vacío había una claridad feroz. La caída de mi suegro no era el final. Era solo la puerta de entrada a algo más turbio. Revisé mi teléfono y amplié cada foto, cada detalle. Buscaba pistas, alguna sombra, un objeto que delatara a otro participante. Y lo encontré. Algo pequeño. Una pulsera. Una que yo había visto muchas veces, pero nunca en la amiga de mi suegra. La sangre me heló. Era la pulsera de la cuñada de mi suegro. La hermana de mi suegra. Una mujer que siempre se mantuvo distante, casi neutra en todos los conflictos.
Nunca sospeché de ella. Nadie lo hacía. Y ahí estaba, en una foto, justo al fondo, donde nadie se fijaría. Pero yo me fijé. Y en ese segundo comprendí la dimensión del desastre, no era solo una amante. Era un círculo íntimo. Una traición múltiple. Fui directo a mi esposa. No podía guardármelo. Cuando vio la foto ampliada entendió al instante. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar con una desesperación que me atravesó. No llanto de pena. Era llanto de vergüenza, de repulsión, de impotencia. Me confesó que su tía llevaba años coqueteando con su padre en encuentros familiares, pero nunca imaginó que hubiera pasado un límite. Su madre confiaba en ella. La consideraba prácticamente una hermana. Ese descubrimiento prendió un fuego que yo ya no podía apagar. No era suficiente exponer el romance con la amiga. Él merecía que cada capa de su falsedad saliera a la luz. Merecía sentir cómo se desmoronaba todo lo que construyó sobre mentiras. Mi esposa me pidió que no lo hiciera. No porque quisiera protegerlo, sino porque temía destruir a su madre aún más. Pero la verdad ya estaba fuera. Y cuando la verdad empieza a rodar, no se detiene. Esa misma tarde, fui a ver a mi suegra. No intenté suavizar nada. Le mostré la pulsera. Le expliqué lo que había visto. Le advertí que había más de una traición en esa historia. Cuando entendió, se quebró. Pero no gritó ni se derrumbó como esperaba. En vez de eso, se enderezó con una dignidad impresionante y dijo que quería enfrentar a todos. Juntos. Regresamos a la casa de mi suegro. Él estaba empacando algunas cosas, temblando, incapaz de procesar lo que había perdido. Su imagen de hombre fuerte había desaparecido por completo. Mi suegra no dijo una palabra. Dejó las fotos sobre la mesa. Luego dejó la pulsera. Su silencio fue más violento que cualquier insulto. Él se arrodilló. Lloró. Suplicó. Dijo que estaba confundido, que había sido un error, que no sabía en qué estaba pensando. Frases gastadas, inútiles. Mi suegra lo miró con un desprecio tranquilo, duro. Y entonces vino la estocada final, le dijo que había contactado a un abogado y que no solo pediría el divorcio, sino también una auditoría completa de la empresa familiar donde él manejaba las finanzas. Ahí lo vi romperse de verdad. No por la pérdida amorosa. No por la vergüenza. Sino por miedo. Porque la empresa era su reino, su refugio, su máscara. Y si ella destapaba esa caja, todo caería, infidelidades, desvíos, gastos ilegales, favoritismos, mentiras contables. No había salida. En ese momento entendió que yo no lo había destruido. Él se había destruido solo. Yo solo había encendido la luz. Las consecuencias fueron rápidas. La amiga de mi suegra desapareció de las redes. Su propio marido la expulsó de casa, y su círculo social la borró. La cuñada fue confrontada por toda la familia. Negó todo al principio, pero las pruebas eran claras. Terminó aislada, repudiada por aquellos que antes la toleraban. Mi suegro fue removido de su cargo en la empresa después de la auditoría. Descubrieron irregularidades financieras que él nunca pudo justificar. Se quedó sin reputación, sin dinero, sin matrimonio, sin el poder que tanto veneraba. Y mi esposa, ella buscó terapia. Quiso reconstruir su vida desde cero, libre de la sombra del padre. Yo la acompañé. No fue fácil. Pero sobrevivimos. La última vez que vi a mi suegro fue en un café, solo, con la espalda encorvada, como si cargara un peso que por fin le pertenecía. Me vio. Intentó levantar la mano en un saludo tímido, pero yo no respondí. No le debía nada. Ni perdón. Ni odio. Solo indiferencia. Y esa fue mi victoria. No gritar. No pelear. No seguir destruyendo. Mi venganza fue simple. Arrancarle la máscara frente a todos. Y dejarlo vivir con su verdad. Un hombre que se creía intocable. Terminó convertido en el fantasma de sí mismo.